Buenos días a todos. Quiero agradecer a la Universidad de Zaragoza y muy especialmente a la profesora Elena Barlés por haberme invitado a participar en estas jornadas para poder presentarles la cerámica de la ceremonia de té Chanoyu en la colección Federico Torralba. Esta presentación está dividida en tres bloques. El primero de ellos es Chanoyu y el arte de la vía del té. El segundo es el chaguán y el chairé como protagonistas del arte del té. Y el tercero, la cerámica de la ceremonia de té Chanoyu en la colección Federico Torralba. Comencemos con el primer bloque, Chanoyu y el arte del té. El término Chanoyu, que literalmente significa agua caliente para el té, es la palabra japonesa para referirse al concepto ceremonia de té. Es en esencia una práctica de transformación de una actividad cotidiana en un arte, el arte de la vía del té. Esta actividad debe ser entendida como una representación artística, una vía de contemplación y apreciación de nuestra propia existencia y de lo que nos rodea. Se trata, por tanto, de una actuación artística en la que un anfitrión invita a unos huéspedes a compartir el gozo del té y apreciar varios utensilios en una atmósfera preparada con esmero. Un arte tradicional de servir y entretener a los huéspedes, donde cada movimiento, palabra y decoración están previamente establecidos. Gracias al budismo zen, los participantes en el Chanoyu tuvieron la posibilidad de alcanzar una dimensión espiritual y artística en un entorno y una atmósfera llenos de serenidad. El arte del té formaba parte del proceso de meditación de los monasterios zen y en ello se utilizó como ornamento para decorar el tokonoma o espacio destacado de la cabaña japonesa, conocida como chaisitsu, las caligrafías y pinturas tradicionales chinas de tinta, así como los ornamentos florales y las cerámicas chinas y coreanas que fueron importadas a Japón hacia finales del siglo XIII y principios del XIV. La condensación del espacio y lo efímero del tiempo permitieron crear un ambiente de intensa observación. Esta es la razón por la cual la cerámica de alto fuego encaja perfectamente en la atmósfera de contemplación que se crea en el espacio interior. Segundo bloque, chaguán y chairé, protagonistas del arte del té. Quizás el objeto que mayor protagonismo alcanza en este espacio sea el chaguán o cuenco. Se trata de un contenedor para sopa o arroz, cuya forma o tamaño están diseñados para poder sostenerlo entre las manos. Un recipiente de aparente simplicidad en el que se concentra una gran carga simbólica y funcional. Ahora nos acercaremos a los secretos de esta pieza en la que nada es casual o superfluo, ya que se integra con naturalidad en el arte del té. El chaguán puede tener una amplia gama de tamaños, formas, estilos y vidriados. Estos recipientes son seleccionados de acuerdo con el té que se sirve o la estación del año. Así, por ejemplo, los cuencos poco profundos que permiten que el té se enfríe rápidamente se utilizan en verano, frente a los cuencos hondos que mantienen caliente el té durante más tiempo y son propios del invierno. En cada estación se eligen aquellos cuencos cuyos tonos y motivos se corresponden a las características de cada momento del año. Se trata de piezas únicas realizadas a mano que incluso pueden llegar a tener su propio nombre. Aunque en un primer momento estos recipientes fueron realizados en madera lacada, cuya principal ventaja era la de mantener el calor del líquido que contenían, evitando quemarse los dedos. Además, la laca resulta resistente a los ácidos, el alcohol y otro tipo de sustancias. Por esto, los cuencos de madera fueron los preferidos por los japoneses durante siglos.
Los cuencos cerámicos que llegaron a Japón lo hicieron desde China o desde Corea, por lo que en función de su procedencia eran conocidos como karamono o koiramono. Karamono se refiere a todas las tipologías de cuencos de origen chino, siendo la más conocida la tipología Yan, que posteriormente fue llamada en Japón Tenmoku. Este tipo de piezas de origen chino se realizaron durante la dinastía Song, debido al alto nivel tecnológico que permitió alcanzar el carbón. El carbón beneficiaba las altas temperaturas de los hornos. De esta manera, las pastas y esmaltes y los colorantes experimentaron una mayor reacción química. Los hornos más destacados por la calidad de sus piezas fueron los de la provincia de Henan y Yan. Estos hornos fueron muy famosos por los cuencos Yan, como ya he señalado anteriormente, conocidos como Tenmoku, que desde un punto de vista formal son piezas simples y austeras, con bocas anchas y cuyas paredes rectas, incluso algo redondeadas, experimentan una serie de esmaltes muy característicos. Este tipo de piezas en algunas ocasiones aparecían con marcas en la base, ya que eran producciones que se realizaban en hornos comunales y este tipo de marcas que se denominan kamahirushi eran necesarias para poder identificar las producciones, los cuencos, y poder extraerlos una vez cocidos por cada ceramista. Los adelantos técnicos facilitaron poder trabajar con nuevos materiales, como era el caso del grés. Se trata de una pasta cerámica arcillosa, opaca y dura, de textura pétrea que debía ser cocida a altas temperaturas. Para conseguir el aspecto del vidriado de las ya mencionadas piezas Yan o Tenmoku, el grés era cubierto con barnices oscuros, que se obtenían de la saturación del óxido de hierro y la mezcla de cenizas en suspensión, dando lugar a este color rojizo marrón característico de esta tipología. Las impurezas de hierro que estaban en las arcillas, sabiamente dosificadas, permitían obtener esmaltes de gran belleza, que daban lugar a distintos efectos en las superficies, como este tipo de jaspeado conocido como piel de liebre. Otros tipos de efectos que se pueden ver en estas piezas son las denominadas gotas de aceite o yuteki. Son unas manchas redondas que tienen una gran similitud con las gotas de aceite sobre una superficie de agua. Y las denominadas plumas de perdiz o moteado de manchas blancas que destaca sobre la superficie oscura. La abundancia de hierro en estos materiales hace que al disminuir la temperatura de cocción, el esmalte se vuelva corredizo. El sabio control de la viscosidad del esmalte es lo que da a algunos de estas piezas una de sus más bellas características, es decir, la acumulación del esmalte en la línea de aplicación del mismo, creando una gruesa gota en la pared inferior de la pieza. Esta gota es lo que se denomina nadare y puede traducirse como corrimiento. El término koraimono se refiere a todas las tipologías de piezas de origen coreano.
El chaguán coreano era originalmente un cuenco para arroz, que en Japón fue adaptado para el consumo del té. Las tazas de té coreanas fueron las preferidas por el maestro Seno Rikyu debido a su sencillez. Durante el siglo XVI, Seno Rikyu, primer maestro de té, encargó al ceramista Chojiro una nueva tipología de chaguán. Nos referimos a una tipología de inspiración coreana conocida como raku-yaki. Se trataba de piezas rudas y simples cuya principal característica eran sus colores negro o rojo. Eran piezas carentes de decoración y sin variaciones en la forma. Esto permitía intensificar la presencia del cuenco y elevarlo a un nivel de abstracción casi espiritual. Seno Rikyu fue el monje budista que estableció las bases estéticas del Chano-yu, basadas en los conceptos del budismo zen denominados Sabi, Wabi y Subimi. Es decir, la belleza está en la imperfección y el paso del tiempo, poniendo especial atención a los utensilios y materiales utilizados, los cuales deben transmitir asimetría, simplicidad y austeridad. Por tanto, los cuencos utilizados por el Chano-yu son generalmente de color apagado y de terminación rústica. A menudo las bases no han sido vidriadas y por lo general se ha dejado correr el vidriado por uno de los costados. Llegados a este punto tenemos que hacer referencia al paisaje o kiseki, uno de los términos descriptivos clave de la cerámica japonesa y crucial en la evolución estética del cuenco del té. Durante el proceso de cocción se producen cambios accidentales e imprevistos en el esmalte y en la superficie del cuenco. Observar cómo fluye, se agrupa, se detiene el esmalte o el color de la arcilla, o cómo las explosiones de piedra en la superficie del cuenco es fundamental. Cambios y transformaciones causadas por el fuego en el horno como ocurrencia natural y aleatoria del proceso de cocción. Lo inesperado y los cambios rebeldes son los más apreciados. Un claro y distinto kiseki determina la parte frontal de una pieza de la ceremonia de té. La apreciación de los cuencos de té deja una parte del acto estético a la imaginación del espectador, quien otorga términos de carga poética para describir los distintos aspectos de esta cerámica. El maestro Murata Yuko fue el fundador del estilo Wabi-cha. Fue el primero en combinar connotaciones estéticas de carácter literario con objetos materiales. Aplicó el vocabulario poético de los utensilios de cerámica, especialmente a la superficie de los cuencos, al apreciar los cambios fortuitos del esmalte que ocurrían durante el proceso de cocción en las superficies de las piezas. Prefería el estilo rústico de las tazas de shigaraki y bizen. Una de las partes del chaguán que es examinado escrupulosamente es el pie o kodai, ya que revela muchas cosas, desde la calidad de la arcilla. Algunos expertos pueden llegar a determinar de dónde viene la arcilla, pero sobre todo el kodai revela la destreza del ceramista. Un buen kodai debe ser tallado de forma espontánea y con ritmo delicado, pero a la vez potente. Un kodai debe equilibrar bien la pieza y no ser demasiado grande o pequeño para la forma. El kodai puede ser realizado siguiendo diversos diseños.
los cuales reciben diferentes nombres con connotaciones poéticas, como es, por ejemplo, el ojo de serpiente, el casco, la espiral, el nudo de bambú, el arrugado o la concha en espiral. El segundo objeto en nivel de apreciación es el pote para el polvo de té. Se denomina chairé si es cerámico o natsume si está realizado en madera lacada. En el caso de los botes cerámicos, son pequeños contenedores con tapa, habitualmente de marfil, cuyo origen se puede rastrear en China desde la dinastía Song hasta la dinastía Ming, donde eran utilizados para guardar medicinas o especias. Este tipo de piezas alcanzó un gran valor en Japón desde el periodo Muromachi hasta el periodo Edo y solían ser mostrados al final de la ceremonia a modo de colofón. Los primeros botes de origen japonés fueron realizados en seto desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVI y seguían los modelos chinos, cuya principal característica era la forma cuadrada de los hombros, denominada Katsuki, y la cubierta lisa y ferruginosa, normalmente aplicada en 2 capas, así como su tamaño pequeño y delicado. A finales del periodo Momoyama, por influencia de la forma de los contenedores de agua, los botes de té empezaron a ser más altos y robustos. En ellos se podía apreciar una aplicación más estética del vidriado, permitiendo crear superficies con textura y talladas con finas líneas. Finalmente, en el siglo XVI se desarrolla el estilo Oribe, produciendo un gran cambio tanto en la estructura como en la decoración del chairé. Estos se caracterizaban por las formas de calabaza y los extravagantes vidriados de hierro aplicados con pincel y amplias manchas verdes del vidriado cúprico característico de Oribe. Bloque 3. Cerámica de la ceremonia de té Chanoyu en la colección Federico Torralba. La amplia y heterogénea colección de arte oriental de Federico Torralba, en relación con la cerámica, está compuesta por piezas chinas y japonesas. La colección china presenta varias tipologías, tanto de piezas de cerámica como de porcelana. El grueso principal de la colección se centra en las dinastías Ming y Qing, aunque también existen célebres ejemplos de la época Song. En estas se representan numerosas tipologías, aunque sin duda lo que más destaca son las porcelanas rojas conocidas como sangre de buey o sangre de toro, de la que se conservan varios ejemplares de gran tamaño, distintas formas y sobre todo de muy buena calidad. A continuación, centraremos la atención en las piezas relacionadas con el arte del té, donde destaca no solamente las piezas cerámicas, sino también algunas tipologías de laca, como los 2 pedestales de madera denominados Tenmokudai. Se trata de una tipología de piezas que fue importada desde China para soportar las cerámicas de base estrecha, las cuales podían ser realizadas tanto en madera lacada como en cerámica. En Japón, estos soportes fueron muy valorados principalmente a partir del periodo Muromachi, ya que empezaron a ser considerados como signo de distinción entre los daimyo. Existe una gran variedad y tamaño y formas, siendo las piezas más habituales las realizadas en madera lacada, las cuales pueden estar decoradas de laca dorada o con incrustaciones de madreperla. En la colección Torralba, la influencia coreana la encontramos en una cerámica que sigue el estilo de los cuencos de la época Ji. Esta pieza guarda un gran parecido con los cuencos denominados Tsushima. Se trata de un tipo de piezas que hacia 1639 fueron encargadas por el shogun Tokugawa Iemitsu
y fueron realizadas por la familia Shou en Busan, Corea. Estas piezas fueron exportadas a Japón por la familia Tokugawa, dado que los hornos de la familia Shou desaparecieron en 1717. La pieza estudiada debe ser considerada como un revival de dichas producciones. En relación con los botes de té, nos encontramos con un chairé que sigue los modelos chinos tipo Katsatsuki, es decir, de hombros cuadrados, cuerpo cilíndrico y base plana, que se remata en la parte alta con dos pequeñas asas mimi a modo de orejas y una tapa de hueso o marfil plana con un asidero o botón en el centro. Presenta una cubierta ferruginosa texturizada de la que destacan las marcas de herramientas en el diámetro. Esta tipología de piezas fue muy desarrollada en Japón en la provincia de Chikuzen, en el centro cerámico de Takatori, aunque se recogen influencias coreanas en la misma. Las primeras producciones de este centro se caracterizaron por las formas dinámicas y deformes, las cuales permanecieron hasta la época Momoyama. A partir del segundo cuarto del siglo XVII, debido a la influencia de Kobori Enshu, estas producciones adoptaron un estilo más elegante y refinado denominado Enshu Tokatori. En la pieza estudiada apreciamos una doble influencia, por un lado las de las primeras épocas del centro cerámico y por otro la influencia china que se descubre en la forma y en el tono de su cubierta. También encontramos en la colección un chairé tipo Taikai o vaso océano, lo que significa que es más ancho que alto, con una gran boca. La forma Taikai se usó originalmente para la sal y otros condimentos, y la boca ancha daba facilidad de acceso, mientras que la corta altura hacía que fuera poco probable que se derramara lo que había dentro. A continuación, un recipiente de forma irregular y espeso vidriado marrón, casi pétreo, en el que se aprecia un goteado azulado junto con incrustaciones de gránulos de cuarzo en la parte baja. Se levanta sobre un pie en forma de anillo, rematado en el centro con una espiral. Estas características nos hacen pensar que se trata de una producción de Shigaraki. La alta proporción de sílice y de feldespato de las arcillas de Shigaraki hacía necesario que las piezas fueran sometidas a una temperatura de cocción elevada. Las pequeñas piedras de feldespato, al ser sometidas a una cocción insuficiente, salen a la superficie donde explosionan en forma de estrella o de ojos de cangrejo, que al fusionarse con la pasta daban pequeños huecos o explosiones de piedra, las cuales resultaban especialmente apreciadas. Otro recipiente de forma cilíndrica y diámetro ligeramente deformado por los trazos de la espátula, que presenta un vidriado espeso y marrón casi negro, en el que algunas zonas manifiestan cambios de intensidad y acumulaciones texturizadas debido a las variaciones que durante la cocción afectan a las arcillas con gran presencia de óxidos de hierro. En el interior del anillo del pie presenta una marca cuadrada, posiblemente del ceramista. Desde un punto de vista formal, se trata de una pieza con cubierta oscura de óxido de hierro. Posiblemente debió de ser retirada del fuego durante la cocción, y este enfriamiento rápido ha provocado la aparición de una cubierta oscura. Se considera que esta tipología de cubiertas empezó a utilizarse durante la era Tensho, de ahí que sea conocida como negro de Tensho. El último chaguán
es una pieza de base pequeña rematada en espiral, boca grande y diámetro ligeramente deformado por los trazos de la espátula. Presenta un vidriado espeso y brillante de color negro de óxido de hierro. En el lateral de la base vemos un sello redondeado impreso en arcilla, en cuyo interior se representa un doble ideograma relacionado con el sello de la palabra Raku. Por tanto, se trata de un chaguán que sigue los modelos tradicionales de los tazones de té de tipo Raku creados por el ceramista Chojiro. Los primeros chaguanes de tipo Raku, realizados hacia 1586, fueron diseñados según el gusto de Senno Rikyu. Las piezas Raku de color negro se obtenían de la cocción de las piezas a 1000 grados. Todos los descendientes del ceramista Chojiro continuaron este proceso y siguieron firmando sus piezas con el sello en el que se presenta el ideograma Raku, que significa felicidad. A finales del siglo XVII, este tipo de piezas fueron conocidas como cerámicas modernas. Espero que esta presentación haya podido poner una mayor atención hacia las interesantes colecciones de cerámica de Chanoyu que se custodian en diversas instituciones de nuestro país, muy especialmente en el Museo de Zaragoza, y ponga en valor las aportaciones estéticas que el arte del té han supuesto para la cerámica japonesa tradicional y su posterior desarrollo en las producciones contemporáneas, especialmente en Occidente. Muchas gracias.